Hoy, martes 8 de enero en Interfaz, conoce la aportación de uno de los pedagogos más destacados de nuestros tiempos, el brasileño Julio Freire, en nuestro reportaje del día. Nos enlazaremos con el doctor Omar Vicencio Leighton, que nos comentará sobre el trabajo del brasileño Julio Freire. El gasto público en educación es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. No te pierdas nuestra nota con el panorama de la región iberoamericana en este ámbito. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó varios proyectos para brindar una mejor atención y una vida digna a los adultos mayores. Nos visita en el programa la doctora Marisol Córdoba Aguilar, del Grupo Académico de Ingeniería de Procesos del ICAD, quien viene a platicarnos sobre suplementos nutricionales a bajo costo y buen sabor desarrollados por la UNAM. Te presentamos dos desarrollos del Instituto Politécnico Nacional, un dron que ayuda al rescate de personas y un aerogenerador de energía. Expertos de la Universidad Autónoma de México descubren una cronología más precisa en pinturas de murales en Teotihuacán. Y te presentamos una nota sobre un fenómeno físico que está ocurriendo en nuestro planeta, aceleramiento de la rotación de la Tierra, que provoca que los días sean más cortos. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos una mañana más en este programa que, como ustedes saben, pretende ser la interfaz entre ustedes y el mundo de la educación, del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, del arte, la cultura, el deporte y todo lo que tiene que ver con el sector educativo. Le doy la bienvenida también y saludo con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana y los invito, como siempre, a que nos acompañen en la siguiente hora y media, donde analizaremos temas interesantísimos del sector educativo que tienen que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Acompáñenos. Paulo Freire fue uno de los teóricos más influyentes en el ámbito de la educación durante el siglo XX. Uno de sus legados más importantes fue defender una concepción de la educación en favor de la liberación de los desfavorecidos a través de una revolución cultural. Sus investigaciones han sido traducidas a más de 35 idiomas y se ha convertido en un referente educacional en todo el mundo. Freire impulsó su propio método de alfabetización que tuvo influencia en las renovaciones pedagógicas de toda América Latina, de África, también de Europa, todo esto durante la segunda mitad del siglo XX y se ha seguido utilizando en la actualidad en muchas sociedades del mundo. Freire creía que la alfabetización, más allá de un simple aprender a leer y escribir, debe ser una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que se está alfabetizando. El método freiriano se opone al sistema unidireccional de educación, que es concebido como un instrumento de opresión, y plantea la generación de un nuevo vínculo entre profesores y alumnos. De esa manera, el maestro y el alumno aprenderán recíprocamente el uno del otro, y ambos se enriquecerían con la cultura del otro. Una educación horizontal, dialógica y concientizadora. Freire sostiene que la educación también tiene una finalidad política. La enseñanza en términos tradicionales intenta que aceptemos ideas, usos y costumbres que ya están establecidos y que prolongan situaciones sociales como si fueran naturales, como si no hubiera nada que hacer. Y esto pues no sirve a nadie en particular. La verdad es que no es así, por lo tanto la educación también debe ser un esfuerzo no solo de rechazo de la verdad que se intenta transmitir, sino el comienzo de una reacción para proponer otras verdades. De esa manera la política pues intenta educar y la educación tiene también un fin político. Una de las enseñanzas más importantes entonces de Freire es saber que desde las prácticas educativas populares podemos comprendernos, aumentando nuestra capacidad de transformación, ocupando los espacios políticos, reivindicando debates y combatiendo los problemas en varias esferas hasta lograr la libertad. Hoy más que nunca, la educación popular resulta fundamental para generar un ser colectivo que pueda enfrentarse a los grandes retos del siglo XXI.
La pedagogía es una disciplina esencial en el proceso educativo y precisamente nuestro trabajo especial del día de hoy expone el legado de uno de los teóricos de la educación más influyentes de nuestro tiempo. O educador necessita do educando, assim como o educando necessita do educador. Ambos se educam, aunque as tarefas de ambos sejam específicas. Quer dizer, o educador não é igual ao educando, como eu disse por amanhã. O educador tem que educar. O professor tem que ensinar e o educando tem que aprender. A questão é saber como se dão estas relações de tal maneira que é uma práctica democrática. Así concebía Paulo Freire el proceso de educación. El pedagogo brasileño definía el aprendizaje como una práctica centrada en la enseñanza de contenidos abstractos y como un proceso político y ético. Paulo Freire nació en Recife, Brasil. Estudió Derecho en la Universidad de Recife mientras trabajaba como profesor de secundaria. En 1946 fue director del Departamento de Educación y Cultura en el estado de Pernambuco, donde trabajó en comunidades pobres que no sabían leer ni escribir. Ello lo llevó a construir un método pedagógico alternativo para alfabetizar a los adultos y que pudieran participar en las decisiones políticas. Su modelo se basaba en la transmisión del conocimiento a partir de palabras generadoras. Por medio de fotografías, dibujos o carteles, proponía la generación de un diálogo que fuera significativo y relacionado a las actividades y al entorno en que se desenvuelven los educandos. En la obra La pedagogía del oprimido, Freire destaca que la transformación social se da a través de la lucha de clases y de factores como el género, la cultura, diversos tipos de relaciones económicas, así como la formación ciudadana en contextos de globalización. Su método para la alfabetización consta de 5 fases que parten de las palabras generadoras habladas en el medio cultural del alfabetizado, a partir de las cuales se trabajan las familias fonéticas. Un proceso en el que está acompañado de coordinadores. Los educadores y a las educadoras progresistas se pone una seria responsabilidad en el campo pedagógico y político, que es exactamente a de que no siempre lo que se hizo hace 10 años en términos de educación popular puede ser hecho hoy. Entre 1983 y 1984, Paulo Freire visitó Ciudad de México para conocer y contribuir con el trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que había sido recientemente creado para materializar la oferta educativa para los trabajadores jóvenes y adultos. En su visita, al pedagogo le preocupó cómo se articulaban las políticas de la educación de jóvenes y adultos con las políticas públicas. Además, destacó que nadie se educa solo porque el acto del conocimiento es social, que aunque tiene una dimensión individual, se da para transformar y conocer la realidad en que se encuentra. Por ello, Freire destacaba atender las condiciones materiales y la formación de los asesores del INEA, la mediación entre educandos y estos con los educadores, partiendo de la realidad y del saber popular. Considerado uno de los pedagogos más notables del siglo XX, sus postulados buscan que a través de la educación laica, pública, gratuita y de calidad, se construya una sociedad democrática y respetuosa, en la que los diferentes grupos sociales participen teniendo como principio la búsqueda de la justicia y la igualdad. Pues ahí está una pequeña introducción a este teórico, uno de los pedagogos más importantes de América Latina y que pues resulta hoy más que nunca relevante. Vamos a seguirlo analizando. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que pueden hacernos comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIEDMX, que son las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Así que ahí esperamos todos sus mensajes. No se vayan, esto es Interfaz.
En 1874 nació Antonio Palacios Ramilo, arquitecto español. Entre sus construcciones más destacadas de Madrid se encuentra la Casa de las Cariátides, sede del Instituto Cervantes. Para seguir platicando acerca de la relevancia de la pedagogía de Paulo Freire, tenemos un enlace con el doctor Omar Vicencio Leighton. Él es jefe de la Oficina de Planeación y Evaluación Educativa de la Dirección de Educación Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor, por tomarnos este enlace para Interfaz y para poder platicar pues de este teórico, de este pedagogo que resulta cada vez más relevante mientras van avanzando los años. No sé si eres de la misma opinión que yo. Buenos días. Hola Ana, muy buenos días a ti, a tu auditorio. Claro, por supuesto, Paulo Freire es uno de los pedagogos muy relevantes en este siglo XX en educación, por supuesto. Según tu opinión, doctor Omar, ¿cuáles serían los puntos más relevantes de su teoría, de su pedagogía? Y también, ¿cuáles son los que se pueden relacionar más con los mexicanos? Ya analizamos, ya vimos que él estuvo aquí en México, que hizo un análisis puntual de, por ejemplo, el sistema de educación para los adultos, pero seguramente tú nos podrás detallar mucho más cuál es la relevancia que tiene su teoría para los mexicanos. Pues acerca de la teoría de Paulo Freire, tiene mucho que ver con esta situación de la pedagogía crítica. Por supuesto, él tuvo gran influencia en la educación para adultos desde su método que tuvo que ver con la alfabetización, en el caso de su incursión en Brasil, de donde es originario, pero su corriente filosófica se distingue porque él establece esta situación que tiene que ver con una liberación a través de la educación, y este tipo de pensamiento ocasiona una reforma educativa pues a nivel Latinoamérica. Tuvo mucha influencia en Estados Unidos, tuvo gran influencia incluso hasta en África, donde se pusieron a prueba muchos de sus métodos, y nos permite poder establecer lo que hoy en día se busca en educación en muchos países e incluso en México, con la situación de estar el docente como un igual, como una persona que no es el que tiene el poder sobre el conocimiento, sino es un interlocutor, un mediador del conocimiento con los alumnos en comunidades de aprendizaje, donde ellos participan, donde los alumnos se vuelven sujetos productores del conocimiento y, por supuesto, transformadores de su realidad. Digamos que esas son las principales aportaciones y que se han retomado en los modelos educativos, como es el caso de México. Pues este punto que resaltas es muy importante, el papel de los docentes, que bueno, en la pedagogía de Paulo Freire, como lo vimos en estos breves reportajes y reflexiones iniciales del programa, es muy relevante. ¿Cómo podemos de alguna forma aplicar esto a la realidad mexicana para poder renovar, darle un nuevo aire al sistema educativo? La aplicación de lo que Paulo Freire maneja en su corriente filosófica me parece que ya está en función, ya está funcionando en los sistemas educativos. Obviamente tiene que ver mucho la postura del docente. El docente hoy en día se concibe como una persona que va a ser el mediador del conocimiento. En este sentido es importante que los alumnos comprendan que tienen una fuerte responsabilidad en lo que tiene que ver con su aprendizaje. Y esta responsabilidad tiene que ver en que el docente rompa la estructura tradicional de enseñanza. No es el docente el que tiene que al final del día, de alguna manera, por así decirlo, dar las respuestas a lo que se busca en el aula. Es el alumno el que tiene que comprender que es una figura y un personaje principal en ello. En el momento en que los docentes empecemos a trabajar estas estructuras de aulas invertidas,
donde los alumnos pues son en sí mismos quienes van a producir este conocimiento y no el docente el que se los va a transmitir. Estaremos sentados desde una pedagogía más activa, desde una pedagogía interactiva y en donde los alumnos se responsabilicen de su proceso a la vez. Pues así es, doctor Omar, y bueno, también ha tenido una gran influencia, como bien lo decíamos, no solo en el sistema educativo brasileño o en la teoría pedagógica brasileña, sino en el resto de América Latina, también en África, como bien lo mencionaba. Incluso hay varios programas educativos, por ejemplo, de intercambios, de becas, que llevan su nombre. ¿A qué podríamos atribuir tal impacto y que haya tenido tanta trascendencia, siga teniendo todavía una influencia muy importante? Nos parece que la postura que toma Paulo Freire en la situación de liberación y el de concebir una educación liberadora es de las principales aportaciones que seguramente se retoman en muchas instituciones y que tienen que ver en cómo se hace el rompimiento del status quo para que tengamos una ciudadanía crítica. ¿A qué le llamamos ciudadanía crítica? Pues a que las personas, los alumnos, puedan de alguna manera no recibir o no aceptar todo como se les da. Tiene que ser un sujeto que valide el conocimiento, que dude del conocimiento, que tenga un papel en donde, como hemos dicho, a través de esta duda pueda de alguna manera reconstruir su realidad. Y me parece que eso es una situación que retoman como bandera pues muchas de estas instituciones y es el gran impacto social que tiene Paulo Freire, ¿no? Pues doctor Omar Vicencio Leighton, jefe de la Oficina de Planeación y Evaluación Educativa de la Dirección de Educación Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Muy importantes estos puntos que resalta, sin duda alguna, pues ahí reside la relevancia de Paulo Freire como teórico, como pedagogo y pues estamos en un momento muy bueno para revisarlo y para revisar también cómo los sistemas educativos han podido hacer realidad esta visión. Le agradecemos mucho que haya tomado este enlace para Interfaz y nos haya ayudado a analizar a Paulo Freire. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar tenemos muchos más temas muy interesantes, no se lo pierdan. Era el momento pues, de hacer un análisis de cómo, precisamente, pues ya analizamos un poco la teoría pedagógica en Latinoamérica, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuánto es el gasto público que invierten los países de la región iberoamericana en educación? Les preparamos esta nota para analizar. Una de las fuentes principales de financiamiento de los sistemas educativos es, por su propia naturaleza, de carácter público. La inversión pública en educación ha permitido progresivamente expandir los servicios educativos desde los grandes centros urbanos a las zonas rurales. De acuerdo con el Banco Mundial, por cada dólar gastado en educación preescolar, se generan entre 6 y 17 dólares de beneficios públicos, en forma de capital humano más saludable y productivo. Datos de la UNESCO revelan que el gasto público en educación a nivel mundial se ubica en promedio en 4.9% del Producto Interno Bruto global. La inversión en educación, particularmente en educación superior, es una de las estrategias fundamentales para alcanzar el desarrollo de las naciones y ofrecer mejores estándares de vida a los pueblos. Esto contribuye a mejorar los procesos productivos, elevar los niveles de competitividad que exige el contexto internacional. Estamos seguros de que si hay un instrumento insustituible para el desarrollo, que debería y que ha de ser el principal pilar de inversión de nuestros gobiernos,
Ese es la educación. Porque la educación no es solo un derecho fundamental de la persona, es clave de desarrollo colectivo, es puerta a la economía. En promedio, Iberoamérica destina al sector de educación 5.1% del PIB, casi el nivel de las naciones más desarrolladas. Sin embargo, y pese a los esfuerzos regionales, los recursos públicos continúan siendo insuficientes. De acuerdo con la UNESCO, en el mundo aún hay más de 781 millones de personas adultas analfabetas. Una de las medidas tomadas de manera colaborativa se consolidó en mayo de 2008 en El Salvador, donde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en coordinación con la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, formularon el proyecto Metas Educativas 2021, una iniciativa que aspira a impulsar a la educación como fuerza transformadora en sociedades afectadas por la pobreza y la desigualdad, a las que se suma la incertidumbre económica y financiera de la región. La propuesta incorpora en sus metas dos grandes ejes relacionados con el financiamiento educativo, la movilización de recursos nacionales y la cooperación multilateral. De acuerdo con un informe emitido en 2010 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL y la OEI, los países de Iberoamérica deberían aumentar el presupuesto educativo en un 0.1% del PIB anual desde el año 2013 para poder financiar el cumplimiento de las metas 2021. En la mayoría de países iberoamericanos, una gran parte del gasto en centros educativos se destina al gasto corriente, es decir, para la gestión de servicios y pagos de salarios. En México y Portugal, el 96% del presupuesto educativo se asigna a gastos corrientes, bienes y servicios, incluyendo la remuneración del profesorado y otros empleados. El promedio para los países de la OCDE es de 91%. De acuerdo con datos del Banco Mundial de 2014, en Chile, el gasto público destinado a educación representó el 19.9% de su Producto Interno Bruto. México destinó el 19.1%. Perú 16.2% y Brasil 15.7%. España y Portugal, por su parte, destinaron 9.5 y 9.9 respectivamente. En España, sin embargo, la tasa de nacimientos es muy baja, de modo que este indicador no resulta tan relevante como el gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita. Ahí está un desglose de cómo se utiliza este dinero público para la inversión en educación, que sabemos es una de las más importantes para el desarrollo de un país. Vamos ahora a analizar un poco más a fondo lo que sucede con los normalistas en nuestro país. Y es que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos comparte sus materiales y ahora nos invita a conocer la historia de vida de Valeria Giselle Aguilar Martínez. Ella es alumna de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Jesús Romero Flores de Michoacán y nos habla sobre su vocación magisterial. Para ti, ¿qué es ser normalista? Ser normalista significa que a pesar de todas las adversidades, de todas las cosas que se están presentando en la actualidad, tener una manera de pensar diferente al resto y querer ser un agente de cambio ante todos los problemas que surgen en la actualidad, querer transformar las cosas y hacer las cosas bien. ¿Qué le dirías a alguien que desea estudiar en una escuela normal? La educación normal es una educación muy completa, es una educación que te va a enseñar a pensar, que te va a enseñar a ser crítico, que te va a enseñar a ser ético, a conducirte en esta profesión que es tan bonita como la docencia, te va a enseñar a transformar a tus alumnos y a la vez transformarte a ti mismo. ¿Por qué estudiar en esta escuela normal?
Esta escuela es una escuela muy completa, primero por los docentes que imparten clases en esta institución, por el ambiente que se vive, porque aquí no solo te van a enseñar a transmitir conocimientos, te van a enseñar a educarte a ti mismo primero para poder educar a los demás, también te van a enseñar a pensar de una manera distinta que te permita ver las cosas que para otros pasan desapercibidas, te va a enseñar a manejarte de la mejor manera con tus alumnos. ¿Cuál fue tu mayor reto al estudiar en esta escuela normal? Dentro de la escuela, pues pienso que adaptarte primero a que aquí no se suprime a nadie y aquí todos tenemos diferentes maneras de pensar. Una vez que superas eso, pues es conocer las diferentes formas de desenvolverte en tu profesión sin dejar de ser tú mismo. Fuera de eso, creo que todo el ambiente en la escuela normal es ideal para que tú desempeñes tus propias capacidades. Pues ahí la de GESPE nos comparte la opinión y experiencia de una de sus alumnas. Si tú eres maestro, compártenos qué piensas sobre Paulo Freire, qué piensas sobre el gasto en educación de los países de América Latina y sobre todo, pues compártenos tu experiencia como docente. Esto hazlo a las redes sociales de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos encuentras como AIEDMX. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar de educación en la diplomacia mexicana. No se lo pierdan. Pues así como se los comenté antes de irnos a esta pausa, en estos momentos se está llevando a cabo la 30ª reunión de embajadores y cónsules de México, esto en la Cancillería Mexicana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí estuvo el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, y aseguró que la Secretaría de Educación Pública trabaja para crear un nuevo acuerdo educativo que esté escuchando principalmente al magisterio, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manifiesta que hemos venido estructurando un nuevo proyecto educativo para nuestras niñas, niños y jóvenes que les garantice de una vez por todas una educación de calidad y con equidad, pero siempre a partir de la consideración permanente y honesta de la valiosa opinión de cada maestra y maestro de cada rincón del país. Es por todo esto que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el 12 de mayo del 18, en un acto público lleno de gran emotividad y fuerte simbolismo identitario, pronunció los 10 compromisos por la educación en Guelatao, Oaxaca. Lo expresó claro y fuerte, porque es su convicción irrenunciable, cumplirle al pueblo de México sus ancestrales anhelos de justicia, particularmente para los más pobres de nuestra sociedad. El subsecretario Arroyo recordó el trabajo que se realizó durante las consultas participativas para crear un acuerdo educativo con equidad y calidad y pues donde se trató de escuchar la voz de todos los actores del sector educativo en cada uno de los estados de la República. Al ganar la elección nos instruyó a su equipo educativo a iniciar un diálogo que continuará los 6 años del sexenio con todos los actores educativos, padres y madres de familia, maestros y maestras, expertos en educación, académicos, rectores, directivos de los planteles, estudiantes, así como las diversas organizaciones de la sociedad que inciden en el proceso educativo. Esta instrucción se tradujo satisfactoriamente en una convocatoria nacional para el diálogo abierto y colectivo que logró reunir a miles de mexicanas y mexicanos preocupados y comprometidos con la educación de nuestra niñez y juventud mexicanas. Durante 70 días emprendimos una dinámica nacional que a través de foros estatales y otros mecanismos de consulta se recabó el sentir de miles de mexicanos y mexicanas partícipes de la educación nacional. Era nuestro objetivo primordial realizar la consulta lo más incluyente y amplia posible, y lo logramos con el esfuerzo y participación de muchos y muy valiosos colaboradores que voluntariamente ofrecieron su tiempo, experiencia y esfuerzo y capacidades. Así fue como al final de este intenso esfuerzo colectivo obtuvimos resultados de la consulta nacional por un acuerdo para la educación con equidad y calidad, mismos que me pidió el secretario Esteban les compartiera
Esteban Moctezuma les compartiera de manera sintética con la firme esperanza de que nos servirá para mejor entender la realidad educativa de nuestro país. Y bueno, también dijo que uno de los puntos más importantes del nuevo plan educativo es trabajar por la diversidad cultural y la educación indígena. Recordemos que este 2019 fue declarado por las Naciones Unidas como el año de las lenguas indígenas. La diversidad regional y cultural del país que se debe tomar en cuenta en la elaboración de los planes y programas de evaluaciones y acciones del sector educativo fue otra de las revelaciones que tuvimos en estos encuentros con la población discutiendo el tema de la educación. Así como rescatar una urgencia de la educación, con urgencia la educación indígena, las lenguas indígenas, la educación especial y las propuestas alternativas de educación que sean necesarias para cubrir todos los grupos y comunidades que por sus particularidades requieren de un trato diferenciado y especializado. Por último, aseguró que trabajarán de la mano con el magisterio y que ahora las evaluaciones serán para formar, para que los maestros puedan acceder a un sistema de capacitación continua y no para aplicar castigos. Estos son los principales interesados en ser evaluados. Saben y entienden la necesidad de hacerlo porque ellos evalúan a sus alumnos, para cada día estar mejor preparados en la gran tarea de que se les ha encomendado, pero nunca como un instrumento de sanción o acoso laboral. Evaluar para castigar es una práctica por demás reprobable y sobradamente ha demostrado su ineficiencia. Estudios de la Fundación. Pues esto fue lo que compartió el subsecretario Arroyo con los representantes de México en todo el mundo, los embajadores y cónsules que pues están implementando distintas estrategias de la diplomacia mexicana para representar a nuestro país. Por esta reunión de embajadores y cónsules pues han también han participado los diferentes funcionarios del gobierno federal para explicar las nuevas estrategias. Otro de los puntos muy importantes y que estaremos tocando aquí en la Agencia Informativa de Educación de México es el fuerte impulso que se le dará a la diplomacia cultural para que México sea representado como una potencia en este aspecto, con todas sus diferentes variantes dentro de la cultura, por supuesto rescatando mucho la cultura tradicional de los pueblos originarios. Y este punto del Año Internacional de las Lenguas Indígenas será también un eje que podrá llevar a México hasta más horizontes. Recordemos que también México forma parte de un sistema iberoamericano que hace que como región, tanto en la educación como en la cultura, como en la ciencia, podamos sacar el máximo potencial de los mexicanos en su representación en el resto del mundo. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con muchos más temas, así que no se vayan. En 1824 nace Francisco González Bocanegra, poeta y autor de la letra del himno nacional mexicano. En 1889, el doctor Hermann Hollerith patenta una máquina de calcular con tabuladores. Se usó por primera vez en un censo de Estados Unidos, un proceso que duró 2 años y medio. En 1986 se creó en España la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que cada año reconoce las mejores producciones del cine español con los premios Goya. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, ya saben que aquí en este programa nos encanta conocer nuevas experiencias y lo hacemos a través de estudiantes y también de académicos que han tenido la oportunidad de
realizar parte de su actividad académica, de sus estudios o de su práctica profesional en un lugar diferente a su lugar de origen. Hoy en nuestra sección de movilidad nos acompaña en el estudio Julio César Alcíbar Palacios, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Él estudia Ingeniería Telemática y, bueno, se fue a hacer una estancia académica a Colombia. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias igualmente. Primero cuéntanos cómo lograste acceder a esta oportunidad que te dio el Politécnico. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué tanto trabajo te costó? Bueno, es un proceso que inicia desde que comienzas la universidad. Tienes que decidir qué universidad es a la que quieres ir, el país a donde quieres ir. En este caso yo tenía mucha curiosidad de conocer Sudamérica. Colombia se me hizo el país ideal para conocerlo. Y pues es un proceso en el que tienes que mantener tu promedio alto, estudiar inglés, conocer más idiomas para poder accesar a esta posibilidad de ir de intercambio a otro país. ¿Y por qué Colombia? ¿Por qué decidiste Colombia y a qué universidad fuiste? A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. ¿Por qué Colombia? Creo que es un país con un nivel educativo alto en Sudamérica. Los paisajes naturales son increíbles. Me habían contado que las personas son muy amables, muy hogareñas, muy cálidas contigo, entonces yo quería vivir esa experiencia. Y ya cuando estuviste en el avión, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste a Colombia? Wow. Fue impactante porque al aterrizar el avión, lo primero que ves es todo verde, todo verde. Entonces, desde que llegué fue como naturaleza al 100%. Recibes la calidad de la gente desde que te bajas del avión y cambian muchos estereotipos que uno a veces forma sobre Sudamérica, sobre Colombia en general. Fue muy bueno para mí. Eso es muy importante porque muchas veces los estudiantes mexicanos, cuando tienen oportunidad de irse a un intercambio académico, pues eligen países de Europa, Estados Unidos, muy diferentes, ¿no? Tal vez para tener esta experiencia completamente distinta. Pero, ¿cuál es la riqueza que trae ir a uno de nuestros países hermanos de América Latina, Julio, según tu experiencia? Trae romper muchos estereotipos, reconocer que somos hermanos, como bien lo mencionas, que su nivel educativo incluso a veces nos llega a superar, conocer esa parte de la naturaleza que tenemos tan cerca y quizá nunca nos damos la oportunidad de conocer. Yo creo que cambia la vida en todo sentido, saber que aunque estamos muy cerca, somos también muy diferentes. La Secretaría General Iberoamericana tiene este eslogan que dice diferentemente iguales. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, porque nos entendemos mucho un colombiano y un mexicano. Podemos convivir muy bien, interactuar de muchas formas y aprender mutuamente, aunque nuestras culturas sí son diferentes. Cuéntanos un poco de tu experiencia académica. Como bien lo dices, a veces existe el prejuicio de que no va a ser tan buena o que va a tener ciertas fallas. ¿Cuál fue tu experiencia específica? Mi experiencia, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría y aparte una licenciatura, la licenciatura en electrónica y una maestría en sistemas móviles avanzados. Mi sorpresa fue que su nivel es muy exigente, es muy alto y realmente yo llegué muy nutrido de conocimiento de esa universidad al conocer que mis profesores eran doctores, incluso tenían un posgrado después del doctorado. Fue como muy alucinante para mí esa parte. ¿Y cómo te sentiste tú preparado por el Politécnico para enfrentar esta situación? Yo creo que me sentí muy bien. He estado en el Politécnico desde los 15 años. Yo creo que la formación que me ha dado fue suficiente para poder afrontar y tener una muy buena participación en Colombia. Cuéntanos también del lado difícil, porque cuando uno se mueve del lugar, fuera, lejos de sus amigos, de su familia, de las comodidades, de no saber exactamente cómo funcionan las cosas, diferente aquí que ya estamos acostumbrados a todos los sistemas, a cómo funciona el metro, cómo funciona todo. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo? La comida. Sí, sin duda creo que aprender a adaptarme a sus horarios de comida, aprender a comer lo que ellos comen. Y el transporte, es cierto, creo que México supera en muchos sentidos en eso y Colombia es como un poco más retrasado en la cuestión de transporte, entonces casi siempre me tocaba caminar a cualquier parte o tomar un Uber, pero en general fue fácil adaptarme, no tan difícil.
Me imagino que además conociste a muchas personas, no solamente colombianos, sino de diferentes nacionalidades. Platícanos un poco de eso y por qué, si crees que es importante, pues estar abiertos a otras culturas y a aceptar y a convivir con personas de diferentes creencias. Totalmente. Conocí personas de muchas partes del mundo: Rusia, Corea, España, Francia, Bélgica, Chile, Argentina, y todos me enseñaron a algo nuevo, aprender que tu mundo no es México, sino que realmente es un mundo muy grande y todo te puede nutrir, o sea, diferentes ámbitos, diferentes cualidades, y yo creo que te las vas adueñando de acuerdo a lo que tú te parezca que es lo correcto. Pues ya estás en el 10º semestre, Julio, listo casi para enfrentar otra parte de la vida. ¿Cómo cambió tu perspectiva de tu futuro esta experiencia? ¿Tienes ahora nuevos planes, nuevas metas, nuevas estrategias? ¿O cómo es que te transformó como persona? Sí, claro. A mí me gusta mucho aprender idiomas. Y ahora creo con más razón que tu educación debe ser global. Entonces yo quiero seguir formándome en otros diferentes países. Sea el que sea, yo creo que puedes aprender mucho estés donde estés. Y mi panorama cambió totalmente en el sentido en el que ahora sí que no solamente uno seas ingeniero para ayudar a tu país, sino puedes ser ingeniero para ayudar al mundo. ¿Cómo, precisamente en ese aspecto, cómo llevas esta experiencia a tu ámbito social ahorita? ¿Cómo lo compartes? Y dales un consejo muy rápido a los que todavía no se han animado. Yo creo que el consejo que les puedo dar es que, aunque les digan que es imposible, todo es posible. Viajar te cambia como persona, te nutre. Viajar es soltar muchas cosas y aprender que tú solo puedes conocer el mundo. Pues muy bien, Julio, con eso nos quedamos. Te agradecemos mucho por habernos compartido tu experiencia y esperamos que sigas teniendo muchos éxitos para que podamos seguirlos disfrutando aquí en nuestro país. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Lunes por la Educación. De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el gobierno capitalino presentó los programas Protección para el Envejecimiento Digno y Salud en tu Vivienda. Todo esto para brindar una mejor atención y una vida digna a los adultos mayores. Veamos de qué se trata. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de Ciudad de México puso en marcha el programa Lunes por la Educación. Sí, a partir del día de hoy, a la jefa de gobierno voy a asistir a distintas escuelas secundarias. En unos 15 días ya se incorpora tanto los secretarios como subsecretarios del gobierno de la ciudad. Y algunos directores generales, vamos a ser 50 en total, que durante todo el año, de aquí a que termine el año escolar, vamos a estar asistiendo los lunes, y el objetivo fundamental es bajar la violencia. Es decir, son pláticas para la paz, la disminución de la violencia, resolución de conflictos, y este programa está acompañado del programa que anunciamos ayer, de mantenimiento a todas las escuelas públicas de la Ciudad de México. Además, presentó su propuesta de un nuevo modelo educativo en el que el objetivo es fortalecer el nivel medio superior. Declaró que como parte de las acciones educativas para 2019, se destinarán recursos para la reconstrucción y rehabilitación de planteles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Se invertirán 500 millones de pesos para reparar 80 de las 244 escuelas dañadas, así como un constante mantenimiento de primarias y secundarias públicas a través del programa Mejor Escuela. La cantidad de recursos asignados se decidirá por medio de asambleas con padres de familia y directivos. Por otra parte, designó como nueva directora de los institutos de educación media superior a Silvia Jurado. Además, anunció la apertura de 2 planteles más,
uno en la alcaldía Gustavo Amadero y el segundo en Iztapalapa. Finalmente, para el 2020, planea construir 3 preparatorias más. Estas pertenecerán al Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, el cual iniciará con 2 unidades en las alcaldías Gustavo Amadero y Coyoacán. La oferta educativa se basará en licenciaturas en modalidad presencial, a distancia y carreras técnico superior universitario. De igual manera, se crearán 2 nuevos planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se incorporarán 10 universidades como parte del Sistema de Educación Superior Benito Juárez, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública se capacitará a profesores y se incorporarán opciones de carreras técnicas con apoyo del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegamos a la parte de ciencia y tecnología y hablemos de Helix, que es un sistema de energía eólico que basa su diseño en un reguilete y con el que se pretende reducir costos en la producción y la generación de energía. Una aportación más de ingeniería de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conocer este proyecto. Inspirado en el colorido y tradicional juguete mexicano conocido como reguilete, Eric Sosa Flores, alumno del Instituto Politécnico Nacional, diseñó un prototipo aerogenerador de energía. El estudiante del CECIT 7 indicó que este prototipo, a diferencia de los convencionales, se fabricará con láminas de acero o aluminio, lo que disminuirá su costo de producción. Otra innovación es que almacenará energía en forma de aire comprimido, que al disminuir la fuerza del viento se emplearía como sistema de respaldo, lo que evitará el uso de bancos de baterías. Helix es un sistema de energía eólica con el que se pretende reducir costos de producción y desarrollo utilizando una fuente inagotable y generando una energía totalmente limpia. El aerogenerador que se utiliza tiene un diseño totalmente diferente a los convencionales, lo que nos permite una eficiencia mayor, y además el sistema Helix cuenta con un sistema de almacenamiento, lo que nos va a permitir poder tener un mayor aprovechamiento del viento en días cuando no se tenga mucho viento, o en días en los que sí se tenga mucho viento se va a poder aprovechar para poder tener la mayor eficiencia. Y bueno, Helix está pensado a gran escala para una industria, también para abastecer a una casa hogar, a un taller o incluso al alumbrado público. Además, explicó que de las energías renovables, la eólica es la más eficiente porque no contamina, no erosiona el entorno y su impacto ambiental es mínimo. Por su parte, Juan Armando Pacheco Palma, asesor del joven desarrollador, sostuvo que el viento que requieren algunos aerogeneradores comerciales deben ser similar al que provoca un huracán categoría 1, entre 118 y 153 km por hora, mientras que Helix solo necesita un viento constante de 40 km por hora. Por último, consideró que de construirse este prototipo a gran escala con tecnología 100% mexicana, podría operar en ciudades como Pachuca, Cancún o Acapulco, donde los vientos son constantes y se encuentran cerca de los centros de alto consumo, lo que reduciría las pérdidas por transmisión de energía. El prototipo Helix resultó finalista del Premio al Emprendimiento Politécnico 2018 Soluciones para el Futuro, en la categoría de energía renovable y accesible. Muchas felicidades al proyecto Helix, que nos acerca un paso más hacia la era de la energía casi gratuita y muy accesible. Y bueno, son ya muchas las ocasiones en que los drones han contribuido a diferentes ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo el rescate de personas, facilitan flotadores a nadadores en problemas, por ejemplo, encuentran víctimas inconscientes en temperaturas bajo cero, entre muchas otras funciones o formas de utilizar los drones. Es por esto que los alumnos del Instituto Politécnico Nacional crearon un dron que detecta formas de calor con fines de firmas de calor más bien con fines de rescate. Veamos de qué se trata. Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 1, Gonzalo Vázquez Vela, del Instituto Politécnico Nacional, desarrollaron un dron con sensor infrarrojo que permite detectar firmas de calor. Esto con el objetivo de auxiliar en la localización y rescate de personas atrapadas en un desastre o fenómeno natural. El dispositivo denominado Liberandum Drone fue creado con fibra de carbono que le permite ingresar a ambientes difíciles o temperaturas de hasta 50 grados centígrados.
Este también cuenta con una cámara tipo GoPro con sensor infrarrojo y de temperatura que transmite imágenes en tiempo real a un receptor a través de la aplicación GoBook, a efecto de que el experto que manipule el aparato las analice y contribuya a la toma de decisiones. El dron alcanza una altura de 15 metros para efectuar mapeos del terreno y mediante fibras de calor detectar si hay personas o cuerpos atrapados. Además, cuenta con un controlador de vuelo para que el dron gire, una batería de 2.2 amperes, una placa de distribución de voltaje y corriente hacia los diferentes componentes del aparato, así como 4 controladores de velocidad. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Vamos a seguir platicando de ciencia, de uno de los temas que pues están llevando la punta de lanza en la investigación y en la llamada cuarta revolución industrial, que es la biotecnología. Y es que investigadores de la UNAM desarrollaron suplementos nutricionales a bajo costo y también con buen sabor, lo cual es muy importante, para mejorar la alimentación de la población. Y sobre este tema tenemos el placer de que esté con nosotros en el estudio la doctora María Soledad Córdoba Aguilar. Ella es del Grupo Académico de Ingeniería de Procesos del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, el ICAT. ¿No? No, es de ciencias aplicadas. Ah, bueno, una disculpa. Sí. Del Instituto de Ciencias Aplicadas. Y Tecnología. Y Tecnología, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Platíquenos de dónde surge este proyecto. Es un proyecto multidisciplinario y surge a raíz de que nosotros trabajamos con unidades de desarrollo tecnológico en hospitales del sector salud, el Hospital General, G.A. González y el Hospital General Eduardo Lisiaga. Y entonces la interacción con los médicos ha surgido la necesidad de el desarrollo de suplementos para ciertas patologías, para ayudar en el tratamiento de ciertas patologías. Claro. ¿Qué tan importante es esta necesidad? ¿Qué tan grande es el problema de malnutrición que existe en nuestro país, sobre todo? Es muy importante porque es un problema que se presenta, se habla ahora actualmente de que tenemos el primer lugar en obesidad, sin embargo tenemos el otro extremo, que es la desnutrición, pero muchos de estos lo que desemboca fundamentalmente es la malnutrición. Claro. Y muchas de las patologías que hay conllevan la malnutrición, porque está asociado a un problema de malabsorción o de un problema de que no se pueden consumir ciertos productos que pueden aportar los nutrimentos que se necesitan. Entonces, es bastante amplio. Claro. ¿Cómo ha sido todo este proceso para generar los suplementos de la mejor calidad, con el mejor costo, también que tengan componente del sabor para que sean atractivos para las personas que los necesitan? ¿Qué tan complejo ha sido conjugar todos estos diferentes aspectos? Pues sí, ha sido un camino largo, es un camino difícil porque, es la multidisciplina. Entonces, la línea de investigación que tenemos ahí en Ingeniería de Proceso es no enfocarnos nada más en obtener un producto, sino lo fundamental es tener cómo obtener el producto y cómo hacerlo de la mejor forma, cómo hacerlo accesible, y entonces eso ha implicado tener que interactuar con otras disciplinas. Entonces no nada más es la disciplina de, el cumplir con las especificaciones nutrimentales que nos solicitan, sino que también tenemos que pensar cómo hacerlo, que es todo lo que es la cuestión del proceso. Y no nada más es el proceso, sino cómo voy a hacer la obtención de los ingredientes y de las mezclas, y entonces cómo lo voy a procesar, cómo lo voy a comercializar, cómo tengo que cumplir con ciertos requerimientos desde el principio. Tienen que ser desde los requerimientos la normatividad de salud, la normatividad para poder la protección intelectual,
algunas otras cosas que hemos tenido que ver, como son los estudios preclínicos, el saber que efectivamente el producto va a cumplir con los requerimientos, o a lo mejor tecnofuncionalmente sí cumple, tiene los requerimientos nutrimentales que se nos solicitan. Pero tenemos que hacer algunos otros estudios, como son de digestibilidad in vivo, digestibilidad in vitro, saber si eso realmente se está absorbiendo o no, claro, si está cumpliendo con esto, y bueno, todos los procesos, todo lo que implica el que el producto se vea bien, que el producto cumpla con los, el tamaño de partícula, la textura, y que al final, fundamentalmente, sobre todo porque lo que queremos es apego al tratamiento, o sea, que haya un seguimiento, entonces ofrecemos diversidad, o sea, o lo que queremos es ofrecer diversidad, o sea, no nada más es un producto único en el cual el paciente lo tiene que tomar mucho tiempo, entonces pues va a llegar un momento en que se puede aburrir. Claro. Y la otra pues es que efectivamente sepa bien. Y entonces ya que esto ayuda a la calidad de vida del paciente, fundamentalmente, pues el consumidor es el que nos tiene que decir, bueno, pues es que esto no me gusta. Claro. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y toda esta descripción es muy valiosa a tomarse en cuenta de lo que tienen que hacer las instituciones educativas para realmente impulsar tanto a los profesionales como a los estudiantes a seguir todo este proceso para finalmente generar productos que puedan ser competitivos en un mercado tanto nacional como internacional. ¿Cómo pueden las personas... ¿En qué etapa está este producto y cómo se puede seguir no solamente el producto, sino este proceso que es muy ejemplar para los estudiantes y los académicos que están buscando salir, hacer un producto de salida comercial? Bueno, estamos en etapa de formulación y es un proyecto dinámico. Entonces tenemos productos finales que podríamos decir que ya podrían pasar a hacer pruebas clínicas. Como trabajamos fundamentalmente con productos que van a ir a pacientes, necesitamos trabajar de la mano siempre del protocolo clínico de los médicos, y entonces eso implica tener muchos estudios previos, ¿no? Todo lo que es el sustento de que pues, son productos seguros. Hay que hacer estudios de toxicología aguda, de toxicología de dosis continua. Hay que asegurarnos que, pues ya sabemos que el producto a lo mejor sí sabe bien y tiene una presentación adecuada, pero a lo mejor a la hora de la presentación, pues necesitamos del apoyo de algunas otras disciplinas, como por ejemplo las licenciaturas en gastronomía, claro, que nos pueden ayudar. Entonces, aunque sí tenemos productos que podríamos considerar final, todavía hay algunos que pueden reformularse y que estamos en ese proceso, ¿no? Y siempre estamos en esa búsqueda de, no salió el producto, bueno, pues ya ni modo. No, hay que buscarlo. Y entonces ahí es donde involucramos a los estudiantes que son de todas las disciplinas. Puede ser desde el ingeniero mecatrónico, mecánico, que nos tiene que ayudar a ver cómo un molino nos puede ayudar a tener el tamaño de partícula que queremos, hasta el licenciado en gastronomía, que tiene toda la creatividad para decir, pues esta aplicación culinaria puede ayudar a que el paciente pues tenga apego al tratamiento. Y esa es la interdisciplinariedad tan valiosa que tienen estos proyectos, así que el consejo para los estudiantes y los académicos es que busquen los proyectos, se sumen para aprender de todo este proceso, y muchísimas felicidades, doctora, por esta gran contribución a la salud de los mexicanos. Esperemos que muy pronto esté lista para que la puedan aprovechar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una pausa y regresamos con más en Interfaz, no se vayan. Llegamos a la parte cultural de Interfaz, y es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia da a conocer el primer hallazgo arqueológico de este 2019. Se trata de 2 altares de sacrificio, 3 esculturas en piedra y varios elementos arquitectónicos que estaban localizados en un basamento piramidal de la zona arqueológica de Indachián, en Tehuacán, esto en el estado de Puebla. Vamos a ver todos los detalles.
Fueron 2 altares de sacrificio, 3 esculturas en piedra y diversos elementos arquitectónicos los que se encontraron en el basamento piramidal de la zona Daxyan, Tehuacán, en Puebla. Estos elementos confirmaron que este fue el primer templo dedicado a Xipe Totec, nuestro señor el desollado. Xipe Totec era uno de los dioses más importantes de la época prehispánica. Usaba la piel de una víctima humana. Esta representaba la nueva piel, que cubría la tierra en primavera. Su influencia en la fertilidad, la regeneración de los ciclos agrícolas y la guerra fue reconocida por numerosas culturas del occidente, centro y Golfo de México. De acuerdo con la arqueóloga Noemí Castillo Tejero, directora del Proyecto Sur del Estado de Puebla, la asociación es manifiesta no solo porque las esculturas personifican a Xipe Totec, sino porque el edificio, que habría sido usado entre los años 1000 y 1260 después de Cristo, tienen las mismas características con los sitios sacrificiales previamente documentados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la plataforma tiene 12 metros de largo por 3.5 metros de altura aproximadamente, y se encuentra al oeste del conjunto central de Daxyan. Con ayuda de 35 trabajadores de San Diego Chalma, los especialistas liberaron el cráneo y a poca distancia ubicaron un cubo estucado y decorado con color rojo y el arranque de la escalinata que daba acceso al basamento piramidal de un templo. Cabe mencionar que Noemí Castillo dijo que la asociación del torso fue identificada por el arqueólogo Luis Alberto Guerrero, quien reconoció en la espalda de la figura una serie de acabados que simulan los amarres de la piel con la que Xipe Totec era ataviado, y un faldellín de plumas, rasgo poco frecuente en las representaciones de este dios prehispánico. Cada uno de los cráneos de piedra mide aproximadamente 70 centímetros de alto y pesa alrededor de 200 kilogramos. Los arqueólogos confían que en la próxima temporada de campo puedan conocer los cuerpos superiores del basamento piramidal o incluso el altar que habría funcionado durante la segunda etapa y al que corresponderían los cráneos de piedra. Y tenemos más hallazgos arqueológicos, pues expertos de la Universidad Autónoma de México descubrieron una cronología más precisa en las pinturas murales de Teotihuacán. Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinaron con mayor precisión la cronología de pinturas murales en Teotihuacán, lo que permitirá conocer mejor la historia de la ciudad más importante de América durante el periodo clásico. Mediante datación arqueomagnética, técnica que analiza el magnetismo de los minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de las imágenes, se determinó la cronología de 2 pinturas en el complejo de Quetzalpalpalotl, que datan de los años 312 y 409 después de Cristo, fechas que coinciden con un gran auge de la pintura mural en esa ciudad. De acuerdo con el titular del Servicio Arqueomagnético Nacional, era importante proponer una nueva cronología, porque antes la datación se hacía de forma empírica, y ahora por primera vez para Mesoamérica se empieza a conocer la configuración original de los minerales magnéticos existentes en la pintura, y con datos más cercanos a la realidad. En el caso de Teotihuacán, los mejores resultados fueron obtenidos de las muestras de los círculos rojos en la subestructura 3, que se encuentra al interior del edificio y por lo tanto estuvo protegida de la intemperie. Se tomaron 47 muestras de 12 milímetros de las pinturas interiores y exteriores del Palacio de Quetzalcóatl, que fueron analizadas en el lugar y en el laboratorio para revisar sus propiedades magnéticas, una labor que duró cerca de 8 meses. Para la datación, en la que también participan Gloria Torres, Verónica Ortega y Jorge Archer, de Lina, se utilizó la técnica de magnetización pictórica remanente, a fin de analizar el magnetismo de minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de pinturas murales. De acuerdo con los expertos, los resultados más reales son de 11 muestras, pues los métodos de restauración de los años 80 pudieron alterar la señal magnética. Las pinturas murales de Teotihuacán dan testimonio de su avance y declive como civilización. Los expertos desean continuar con la investigación para fechar otras piezas del complejo arqueológico de Mesoamérica. Y mucho más seguramente nos espera por descubrir dentro de todo lo que existe en la arqueología mexicana y pues todos los restos arqueológicos en los que se cuenta la historia de nuestros antepasados. Vamos con nuestro compañero Benjamín Aparicio, que nos muestra por qué México es tu museo. Arte e historia convergen en un hermoso recinto de la capital potosina, que se ha convertido en una de las instituciones culturales más importantes del país. Acompáñame a conocer al Museo Francisco Cosío en San Luis Potosí.
A inicios del siglo XX, el comerciante irlandés Gerardo Mead Lewis mandó construir esta lujosa mansión llamada Casa de Campo Quinta Vistahermosa, para él y su esposa Joaquina Sainz Trápaga, que destaca por sus amplios jardines y una hermosa decoración de estilo neoclásico. La mansión funcionó como residencia familiar, escuela y hotel hasta 1969, que fue adquirida por el gobierno del estado para convertirse en la Casa de Cultura de San Luis Potosí y restaurada por los arquitectos Francisco Cosío Lagarde e Ignacio Algara. Francisco Cosío fungió como director de esta importante institución desde 1970, reuniendo a lo largo de los años una gran colección de arte, gracias a piezas donadas por diversas instituciones públicas y privadas, así como algunos préstamos y adquisiciones que le convirtieron en una de las colecciones más importantes del país. En 1994, la Casa de Cultura recibió el nombre de Francisco Cosío, en homenaje a su destacada labor, y en 2005 adquiere el rango de museo, llamada desde entonces Museo Francisco Cosío. Cuenta con múltiples espacios donde podemos admirar piezas arqueológicas, muebles, artesanías, esculturas, pinturas de diferentes épocas y autores, textiles, documentos, fotografías, antigüedades, arte religioso, libros y miles de objetos más. Si deseas conocer más sobre la Casa de Cultura Museo Francisco Cosío, te invito a visitarla en la ciudad de San Luis Potosí y admirar su hermosa arquitectura, pasear por sus jardines, disfrutar de sus exposiciones y conciertos, entre muchas otras actividades. Por su vasto acervo artístico y cultural, el Museo Francisco Cosío se ha ganado un lugar muy importante entre la enorme cantidad de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara puso en marcha desde hace unos años la iniciativa Dona un Libro, un proyecto que está coordinado por la Biblioteca Juan José Arreola, donde los participantes pueden donar y pues los principales participantes son países invitados. Vamos a ver de qué se trata. En 2007, la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en el estado de Jalisco, puso en marcha un programa de búsqueda de libros a través de la campaña Dona Libros. Aprovechando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tomando contacto con los editores, este movimiento del libro que es muy importante en la ciudad y en el país, pues es la oportunidad de que las bibliotecas públicas, y en este caso las bibliotecas como la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, puedan tener donaciones. Libros provenientes de los países invitados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a lo largo de los últimos 12 años han enriquecido este programa de donaciones. La campaña, sin embargo, no se limita a los días que dura la feria. También es el momento de renovar una campaña permanente que durante el año nosotros desarrollamos en Guadalajara y en Jalisco para que puedan donar libros a la biblioteca pública. Esto lo hacemos junto con la Fundación de la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro. Dos son los aspectos más relevantes para el éxito de este programa de donación. La participación espontánea de la población en general para donar libros. Aquellos que durante las ferias se acercan al stand de la Fundación de la Universidad de Guadalajara a realizar su donación. O bien nos lo pueden llevar durante el año a nuestras instalaciones. En 12 años hemos recibido alrededor de 380,000 volúmenes por los diversos actores que nos han donado. A cada libro que se recibe se le coloca un sello de reconocimiento de la persona que donó el ejemplar. En general pedimos que sean libros nuevos y cada año vamos marcando las temáticas que nos interesa desarrollar en función también de las tendencias y las necesidades de nuestros usuarios. Cada año
aparecen nuevos campos de conocimiento que nos interesa tener en la biblioteca pública. Puede ser también por las diversas edades, puede ser para niños o puede ser para adultos mayores, de tal manera que podemos marcar en este programa de donaciones cuáles son las prioridades. Sin embargo, estamos abiertos cuando nos llevan libros que en general pedimos que sean menores a 5 años y que nos los lleven en buenas condiciones. Este año, el tema predominante se enfocó en diseño e innovación científica. La información sobre donaciones y la fundación puede ser consultada en la página www.fundacion.udg.mx. Vamos a ver ahora una nota sobre aceleración de la rotación de la Tierra, que trae por consecuencia días más cortos. Los invito a conocer diversas teorías al respecto. ¿Has sentido que los días transcurren más rápido? ¿Eres de los que dicen, ¿el tiempo ya no me alcanza? Existe una explicación para este fenómeno. Desde 1980, algunos científicos afirman que el planeta está girando más rápido en su movimiento de traslación y como consecuencia los días duran 16 horas. Anteriormente, la Tierra giraba sobre su eje a 7.8 Hz, pero al recalibrar la rotación, se sabe que ahora gira a 12 Hz. ¿Qué quiere decir esto? La rotación corresponde a las horas del día. Entonces, si 7.8 Hz son 24 horas, al aumentar la velocidad a 12 Hz, el día dura 16 horas. Ahora la cuestión es, ¿por qué aumentaron los Hz? Existen varias teorías. Algunas se refieren a saltos cuánticos para pasar a la cuarta dimensión. Sin embargo, otras se basan en la resonancia Schumann, la cual trata de explicar a través de la metafísica cuántica y astrofísica metacuántica que la aceleración de la rotación se debe a las catástrofes climáticas. Por ejemplo, el terremoto que ocurrió el 11 de marzo en 2011 en Japón aceleró la rotación del planeta 1.6 microsegundos, debido al cambio en la masa de la Tierra. El terremoto de magnitud 9.1 en Sumatra en 2004 acortó la duración del día 6.8 microsegundos. Esto pudo provocar que el eje de la Tierra se moviera a unos 7 centímetros. En conclusión, la actividad sísmica provoca que la Tierra se vaya haciendo más esférica. Como consecuencia, la rotación se acelera y a su vez, los días se acortan. Cabe destacar que el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia controla las fluctuaciones de la velocidad terrestre y es el que decide si hay que añadir o no un segundo al tiempo universal coordinado, que rige el mundo para mantener los relojes sincronizados en todo el planeta. Pues ahí está la influencia de los hombres acelerando el cambio climático. Podría también traernos como consecuencia alterar las mediciones de tiempo de nuestro planeta, un punto importante para pensar. Así finalizamos hoy Interfaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Griselda Yebra, que nos permitió comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.